Cuando la guardabosques Sarah Williams realizaba su patrulla matutina a lo largo del río Yellowstone, jamás imaginó que sería testigo de una escena tan desgarradora, un diminuto potrillo Mustang siendo arrastrado por las furiosas aguas primaverales, mientras su madre desesperada lo observaba impotente desde la orilla. Ese potrillo, de apenas 3 semanas de vida, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en los rápidos helados que ya habían cobrado la vida de varios animales adultos esa temporada. Pero lo que sucedió después desafiaría todo lo que los expertos en vida silvestre creían sobre la intervención humana en la naturaleza, y daría origen a una de las historias de rescate más controvertidas y, al mismo tiempo, más inspiradoras en la historia del Servicio de Parques Nacionales. La persona que tomó la decisión de lanzarse en un instante a esas aguas mortales no era quien nadie esperaba. Y su acción heroica no solo encendería un debate sobre la conservación de la vida silvestre en los más altos niveles del gobierno, sino que también crearía un lazo inquebrantable que cambiaría para siempre la vida de ambos. Sarah Williams llevaba 8 años como guardabosques en el Parque Nacional de Yellowstone, pero jamás había vivido una primavera como la del 2023. La nieve récord en las montañas rocosas había elevado peligrosamente los niveles de agua en todo el parque, transformando arroyos pacíficos en torrentes salvajes que amenazaban tanto a la vida silvestre como a los visitantes. Sarah, bióloga de vida silvestre de 34 años convertida en guardabosques, recorría su ruta diaria por el corredor del río Yellowstone cuando divisó una pequeña manada de mustangs salvajes pastando junto a la orilla. Los caballos no deberían estar en esa parte del parque, pero las inusuales inundaciones habían desplazado a muchos animales de sus territorios habituales. La yegua líder, una hermosa Mustang Baya con distintivas marcas blancas, pastaba con su diminuto potrillo pegado a su costado. El bebé, de apenas 3 semanas, mostraba los rasgos clásicos de los caballos coloniales españoles, un pelaje castaño oscuro con marcas primitivas y la estructura robusta que había permitido a los Mustang sobrevivir en el oeste americano durante siglos. Sarah detuvo su vehículo a unos 200 metros de distancia y sacó sus binoculares para observar a la familia sin molestarlos. El protocolo del parque exigía la mínima interferencia humana con la vida silvestre, aunque su entrenamiento incluía vigilar señales de peligro o angustia en los animales. Lo que vio a través de los binoculares aceleró su corazón con preocupación. El potrillo mostraba debilidad y desorientación, síntomas de una condición común en los más jóvenes durante situaciones de estrés, una caída en el nivel de azúcar en la sangre que provoca confusión y pérdida de coordinación. La madre parecía percibir el sufrimiento de su cría e intentaba apartarlo del agua, pero las respuestas del potrillo eran lentas, torpes, descoordinadas. En lugar de seguirla hacia la seguridad, el pequeño se tambaleaba peligrosamente hacia la orilla, donde la crecida había formado un borde inestable que caía directamente al torrente embravecido. Sarah tomó su radio para pedir refuerzos al equipo de manejo de fauna, pero antes de lograr contacto, la situación se volvió crítica. El potrillo, débil y desorientado, se acercó demasiado al borde. La tierra blanda cedió bajo sus diminutos cascos y cayó directo al furioso río Yellowstone. La corriente lo arrastró de inmediato, su cabecita apenas visible sobre el agua marrón y espumosa. La temperatura, alimentada por el deshielo, rondaba los 4 grados Celsius, lo bastante fría para causar hipotermia en minutos y ahogamiento en muy poco tiempo. La reacción de la madre fue inmediata y desgarradora. Corrió por la orilla siguiendo a su bebé, relinchando con desesperación mientras lo veía ser tragado por la corriente. Sus gritos resonaron en todo el valle, un sonido de angustia materna pura que Sarah jamás olvidaría. El instinto de guardabosques tomó el control. Activó su radio para reportar la emergencia mientras encendía su vehículo y aceleraba río abajo siguiendo la frágil silueta del potrillo. El protocolo del servicio de parques era claro, la seguridad humana siempre estaba primero, y la naturaleza debía seguir su curso, sin intervención humana. Pero mientras Sarah veía aquella diminuta cabeza luchando por mantenerse a flote en la peligrosa corriente, se enfrentó a una decisión de segundos, una decisión capaz de definir toda su carrera y de desafiar todo lo que creía sobre el delicado equilibrio entre la responsabilidad humana y la ley natural.
El potrillo estaba siendo arrastrado hacia una zona del río conocida como los Rápidos del Diablo, donde el agua golpeaba con furia contra enormes rocas antes de caer en una poza profunda. Allí, incluso animales adultos habían muerto ahogados en años de crecida, y un potrillo de apenas 3 semanas no tenía la menor posibilidad de sobrevivir si llegaba a ese lugar. Sara tenía quizá 3 minutos para decidir, salvar una vida, o respetar el orden natural que regía la preservación de la vida silvestre. La decisión que tomara pondría en marcha una cadena de acontecimientos que llamaría la atención a nivel nacional y cambiaría para siempre la manera en que el Servicio de Parques Nacionales enfrentaba los rescates en situaciones críticas. Cuando el potrillo desapareció detrás de una curva del río, Sara tomó su decisión. Apretó el acelerador de su vehículo al máximo, luchando contra el tiempo y contra la corriente, intentando llegar al único punto donde aún podía intervenir. El ATV rebotaba violentamente sobre el terreno rocoso mientras ella avanzaba al borde del río, desesperada por adelantarse a la pequeña criatura que era arrastrada sin piedad por la corriente. Su radio chisporroteaba con las voces del centro de control, el rumor de la emergencia ya circulaba por toda la red de guardabosques. Pero Sara no escuchaba. Solo tenía la vista fija en aquella diminuta cabeza que apenas emergía del agua. El potrillo se estaba debilitando rápido. La temperatura helada drenaba sus fuerzas, y la corriente era demasiado poderosa para un animal tan joven. Le quedaban menos de 2 minutos antes de ser tragado por los Rápidos del Diablo, y entonces toda esperanza desaparecería. El entrenamiento de Sara la había preparado para muchas emergencias, pero nada como esto. El servicio de parques tenía políticas estrictas, el orden natural debía preservarse, incluso si eso significaba ver morir a los animales por depredación, enfermedad o accidente. La intervención humana estaba prohibida, salvo cuando la causa del peligro era responsabilidad del hombre. Pero para Sara, este caso era distinto. Las inundaciones que habían desplazado a la familia Mustang eran, en parte, consecuencia del cambio climático provocado por los humanos. La caída del potrillo había sido un accidente, no una selección natural. Y, lo más importante, ella tenía la experiencia y el equipo que podrían hacer posible un rescate. Sara era una kayakista experta en aguas rápidas. Había trabajado como guía de ríos en Colorado durante sus años universitarios. Conocía las técnicas de rescate acuático y tenía la condición física necesaria para enfrentar algo tan peligroso como lanzarse a un río en crecida. Su vehículo llevaba equipo de emergencia, cuerdas, flotadores, suministros de primeros auxilios. El momento decisivo llegó cuando alcanzó una parte del río con una pequeña orilla accesible, justo donde la corriente disminuía brevemente antes de precipitarse hacia los mortales Rápidos. Era su última oportunidad de intervenir. Pero hacerlo significaba violar las políticas del parque y arriesgar su propia vida. De pronto, su radio estalló con una orden directa del jefe de guardabosques, Mike Thompson. Williams, no intente ningún rescate acuático. Es una orden directa. El agua es demasiado peligrosa y la política es clara. Por un instante, Sara dudó. Mike Thompson no era solo su jefe, era un mentor, alguien que había apoyado su desarrollo profesional y confiado en su criterio en situaciones difíciles. Desobedecerlo podía costarle su carrera, e incluso enfrentar cargos criminales si sus acciones resultaban en daños ambientales o en su propia muerte. Pero entonces, mientras veía la desesperada lucha del potrillo, escuchó algo que lo cambió todo, los relinchos de la madre, río arriba. La yegua seguía a su cría desde la orilla, y sus llamados eran cada vez más urgentes, desgarradores, mientras veía cómo su bebé era arrastrado hacia una muerte segura. Sara, que había estudiado a fondo el comportamiento animal, sabía muy bien que el vínculo entre una yegua y su potrillo es uno de los lazos más poderosos en el mundo natural. Y la angustia de aquella madre era tan real, tan profunda, que la atravesó como un puñal en el corazón. Profunda, y perder a su cría probablemente afectaría sus propias posibilidades de supervivencia y su capacidad para cuidar a futuras crías. En ese instante, Sara tomó una decisión que fue en contra de su entrenamiento, de sus órdenes y de sus propios instintos de seguridad. Agarró la cuerda de emergencia de su vehículo,
aseguró un extremo al Malacate, y sin darse tiempo de dudar, se lanzó al gélido río Yellowstone. El impacto del agua helada la golpeó como un puñetazo físico. Pero la adrenalina y la determinación la impulsaron hacia adelante, luchando contra la corriente para alcanzar al potrillo exhausto, que estaba ahora a menos de 50 metros de los mortales rápidos del diablo que sellarían su destino. Lo que sucediera a continuación sería recordado como un rescate heroico que salvó 2 vidas, o como un trágico error que costaría la vida tanto del animal como de la humana, en un intento equivocado por interferir con el curso de la naturaleza. El golpe del agua a 4 grados la atravesó como un mazo, entumeciendo de inmediato sus extremidades y arrancándole un jadeo involuntario. La corriente era mucho más poderosa de lo que parecía desde la orilla, y Sara entendió al instante que tenía apenas 3 minutos antes de que la hipotermia le impidiera moverse con coordinación. El potrillo estaba a unos 30 metros delante de ella, su pequeña cabeza aún sobre el agua, pero cada vez más débil, descoordinado, vencido. Sara alcanzó a ver el terror en sus ojos oscuros mientras luchaba inútilmente contra la corriente que lo arrastraba, implacable, hacia los rápidos del diablo. El rugido del agua golpeando contra las rocas se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los años de experiencia de Sara en aguas rápidas despertaron. Usó una combinación de brazadas y movimientos estratégicos para abrirse paso hacia el potrillo. La cuerda de seguridad atada a su ATV le daba resistencia suficiente para no ser arrastrada río abajo, pero al mismo tiempo creaba una tensión peligrosa que podía hundirla en cualquier momento. «Vamos, pequeño», le gritó entre jadeos, mientras se acercaba. «Te voy a sacar de aquí». El momento más peligroso llegó cuando logró alcanzarlo. Los potros, incluso debilitados, son increíblemente fuertes, y su instinto de pánico podía hundirlos a ambos. Sara tuvo que esperar el instante preciso, cuando el potrillo dejó de forcejear un segundo y solo intentaba mantenerse a flote. Usando las técnicas que había aprendido en entrenamientos de rescate de animales grandes, Sara se colocó detrás de él y rodeó su pecho con los brazos, manteniendo su cabeza fuera del agua mientras intentaba sujetar una segunda cuerda que les permitiría ser arrastrados a un lugar seguro. El cuerpo del potrillo estaba peligrosamente frío, y Sara podía sentir su corazón latiendo a un ritmo frenético, vencido por la hipotermia y el agotamiento. El estruendo de los rápidos del diablo ya era ensordecedor, y Sara comprendió que se estaban quedando sin tiempo y sin río. Su radio estaba empapado e inútil, no tenía manera de activar el sistema del Malacate. Todo dependía de su fuerza cada vez más débil, y de aquella cuerda de seguridad que apenas lo sostenía. Entonces escuchó algo que le devolvió la esperanza, el rugido de vehículos acercándose, y las voces de otros guardabosques que llegaban al rescate. La voz del jefe Mike Thompson retumbó sobre el agua. «Sara, ya te tenemos. Muévete hacia el equipo de cuerdas, a tu izquierda». El guardabosques Tom Martínez, especialista en rescates técnicos, había descendido por la ribera con equipo adicional y estaba listo para ayudar en la fase final. Juntos, lograron asegurar al potrillo en un arnés especial de rescate animal que permitiría levantarlo con seguridad fuera del agua. La extracción tomó otros 15 minutos de esfuerzo coordinado, mientras el equipo jalaba con cuidado tanto a Sara como al potrillo fuera de la corriente. Cuando por fin llegaron a la orilla, el potrillo estaba inconsciente. Su temperatura corporal peligrosamente baja, su respiración débil e irregular. Allí los esperaba la veterinaria del parque, la doctora Jennifer Walls, con equipo de emergencia listo. La doctora Jennifer Walls los esperaba ya con equipo de emergencia para calentamiento y suministros médicos. Su evaluación inmediata reveló que el potrillo estaba en hipotermia severa y en estado de shock, pero seguía con vida, con una pequeña oportunidad de recuperación si lograban calentarlo poco a poco y sostener sus funciones vitales. Sara, por su parte, también mostraba los primeros síntomas de hipotermia y necesitaba atención médica inmediata. Mientras el equipo de rescate trabajaba contrarreloj para salvar 2 vidas al mismo tiempo, el jefe de guardabosques Mike Thompson enfrentaba un dilema. Debía documentar un incidente que había violado la política del parque, pero que quizá había salvado la vida de un animal salvaje en peligro. El rescate había terminado, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Tanto el potrillo como Sara necesitarían cuidados intensivos para recuperarse de su dura prueba en las mortales aguas del Yellowstone.
Las siguientes 48 horas en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre serían decisivas. Allí se determinaría si la arriesgada y polémica acción de Sara había salvado realmente una vida, o si solo había retrasado lo inevitable. El potrillo, a quien el equipo veterinario bautizó como Río, en honor al mismo río que casi lo mata, luchaba por sobrevivir de una manera que desafiaba todo lo que la doctora Walsh sabía sobre la recuperación de caballos en casos de hipotermia extrema. Sara había sido tratada por hipotermia moderada en la clínica del parque y dada de alta después de 6 horas de calentamiento y observación. A pesar de las serias preocupaciones de Thompson por la violación al reglamento, decidió posponer cualquier medida disciplinaria hasta que la condición de Río se estabilizara y las circunstancias se evaluaran con calma. La doctora Walsh, con 15 años de experiencia en rehabilitación de animales salvajes, jamás había tratado a un potrillo Mustang en un caso tan crítico. La temperatura corporal de Río había descendido a 33 grados centígrados, casi 10 grados por debajo de lo normal, y sus pulmones mostraban signos de haber aspirado agua, lo que podía derivar en neumonía. Su supervivencia dependerá de las próximas 24 horas, explicó la doctora a Sara, mientras ambas observaban al potrillo inmóvil bajo las mantas térmicas del centro de rehabilitación. Los caballos jóvenes pueden recuperarse de la hipotermia mejor que los adultos, pero la combinación de exposición al agua helada y el casi ahogamiento creaba complicaciones poco comunes. El reto mayor era que Río era un animal salvaje, sin contacto humano previo. A diferencia de los caballos domesticados, sus respuestas de estrés podían jugar en su contra, elevando su ritmo cardíaco e impidiendo el descanso profundo que necesitaba para sanar. Sara comenzó a pasar la mayoría de sus horas libres en el centro de rehabilitación, no solo porque se sentía responsable por la vida de Río, sino porque el potrillo parecía reaccionar de manera positiva a su presencia. La doctora Walsh notó que los signos vitales del animal se estabilizaban cada vez que Sara estaba cerca, lo que sugería que un vínculo había nacido entre ellos durante el trauma compartido en el río. Es inusual, pero no sin precedentes, comentó la doctora mientras Sara permanecía en silencio junto al corral de recuperación. A veces, los animales forman lazos con sus rescatistas, sobre todo cuando el rescate implicó contacto físico en una situación de vida o muerte. El avance en la recuperación llegó al segundo día. Río logró ponerse de pie por primera vez desde el rescate. Sus patas eran inestables, sus movimientos torpes, pero estaba alerta y respondía. Lo más importante, mostró interés en la fórmula especial de leche que la doctora Walsh intentaba que aceptara desde el principio. Esto es una muy buena señal, dijo la veterinaria, al ver cómo Río daba sus primeros sorbos titubeantes. Que regrese su apetito significa que sus sistemas vuelven a funcionar y que su energía comienza a recuperarse. Pero con la mejoría de Río surgió un nuevo dilema para la administración del parque. Como Mustang salvaje, legalmente pertenecía a la Oficina de Administración de Tierras, BLM, que tenía jurisdicción sobre las poblaciones de caballos en la región. Sería esta institución la que decidiría el futuro de Río, equilibrando la preservación de la vida silvestre con las consideraciones prácticas sobre su capacidad de sobrevivir de nuevo en libertad. La situación se volvió aún más compleja cuando los guardabosques localizaron a su madre, a unos 8 kilómetros río abajo del lugar del rescate. La yegua había seguido buscando a su potrillo durante 2 días, y sus llamados angustiados se escuchaban resonando por todo el valle del río. Reunirlos sería lo ideal para ambos animales, pero la debilidad de Río hacía que una liberación inmediata fuera demasiado peligrosa. La doctora Walsh propuso un programa de rehabilitación gradual que le permitiera recuperar fuerzas sin perder sus instintos salvajes. Nuestro objetivo es regresarlo con su madre y con la manada lo más pronto posible, explicó, pero necesita al menos una semana más de monitoreo médico para asegurar una recuperación completa. El papel de Sara en el cuidado de Río había creado una situación inesperada, una guardabosques involucrada de manera íntima en la rehabilitación de fauna silvestre, algo que debía manejarse con sumo cuidado para mantener tanto los estándares profesionales como el bienestar del potrillo. La controversia en torno al rescate crecía a medida que la noticia se difundía dentro del servicio de parques y en los medios de comunicación. Pero para Sara,
Lo único que importaba era la mejora de Río y su eventual regreso a la libertad que definía a su especie. Tras 6 días de cuidados intensivos, Río mostró una recuperación asombrosa, que incluso sorprendió a la doctora Walsh por su rapidez y lo completo de su avance. El potrillo comía con regularidad, se movía con coordinación normal y mostraba la energía y alerta propias de un Mustang sano. Había llegado el momento de la prueba más importante del rescate, reunir a Río con su madre y comprobar si realmente podía sobrevivir en la vida salvaje. El proceso de reunión exigía planeación cuidadosa y coordinación entre varias agencias. Sara trabajó junto a la especialista en caballos salvajes del BLM, María Rodríguez, y con la doctora Walsh, para diseñar un protocolo que maximizara las probabilidades de éxito y minimizara el estrés en ambos animales. La yegua ha estado llamando a su potrillo durante casi una semana, explicó María mientras el equipo se preparaba. Se ha mantenido en la misma zona, lo que indica un fuerte vínculo maternal, pero no sabremos si lo aceptará hasta que realmente los juntemos. El plan consistía en transportar a Río en un tráiler especializado hasta el área donde su madre había sido vista, y realizar allí una introducción controlada y supervisada. Si la reunión resultaba exitosa, Río sería liberado de inmediato. Si surgían problemas, tendría que regresar al centro de rehabilitación. Sara había pedido permiso para participar en la reunión. Y aunque el jefe Thompson tenía reservas por su participación continua en un caso ya de por sí polémico, el vínculo de Sara con Río era innegable. El potrillo confiaba claramente en ella y permanecía más tranquilo en su presencia que con cualquier otro cuidador. Sara, necesito que entiendas que tu carrera aún está bajo revisión, le advirtió en privado el jefe Thompson antes del intento. El servicio de parques toma muy en serio tu violación a las políticas, pero también está considerando el resultado y las circunstancias. El desenlace de esta reunión influirá en la decisión final. El traslado al sitio de reunión transcurrió sin problemas. Río no mostró señales de estrés durante el corto trayecto en el tráiler. Su condición física era excelente y la última revisión de la doctora Walsh confirmó que no había sufrido secuelas permanentes de su terrible experiencia en el río. El momento de la verdad llegó cuando la madre de Río divisó el tráiler a unos 200 metros de distancia. Su respuesta fue inmediata y alentadora, se acercó trotando, llamando a su potrillo con los mismos relinchos urgentes que habían resonado en el valle durante días. La reacción de Río fue igual de poderosa. Desde dentro del tráiler comenzó a responderle, relinchando con creciente emoción mientras su madre se aproximaba. Cuando la puerta del tráiler se abrió, Río salió disparado y corrió directo hacia su madre, sin la menor duda. El reencuentro fue todo lo que el equipo había soñado. La yegua lo reconoció al instante, lo olfateó, lo acarició con el hocico y lo examinó con la minuciosidad que solo una madre puede brindar. Río, por su parte, comenzó a mamar de inmediato, confirmando que el vínculo seguía intacto a pesar de la semana de separación. Esto es exactamente lo que esperábamos ver, comentó María Rodríguez, observando cómo madre e hijo restablecían su conexión. El lazo maternal sigue firme, y Río no muestra miedo alguno de volver a su comportamiento salvaje, ni la menor duda sobre volver a su comportamiento salvaje. Pero el reencuentro provocó en Sara una reacción emocional inesperada. Al ver a Río regresar con su madre y prepararse para desaparecer nuevamente en lo indomable, sintió una mezcla profunda de pérdida y satisfacción. El potrillo por el que había arriesgado su carrera estaba, al fin, donde realmente pertenecía. Pero dejarlo ir resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. La doctora Walsh notó la emoción reflejada en su rostro y comprendió perfectamente lo que estaba sintiendo. Es normal encariñarse después de lo que pasaron juntos, dijo en voz baja. Pero este es el mejor desenlace posible. Río está sano, sigue siendo un caballo salvaje y ha vuelto con su familia. El exitoso reencuentro fue documentado por los fotógrafos del parque y pasaría a formar parte de los registros oficiales que respaldaban la decisión de Sara de haber desobedecido las políticas. Su decisión de segundos, lanzarse a aquel río mortal, había resultado en el mejor desenlace posible para todos los involucrados. Mientras Sara observaba cómo Río y su madre desaparecían en la inmensidad de Yellowstone, supo que su decisión había sido vindicada.
También entendió que las implicaciones de sus actos influirían en las políticas del parque por muchos años. 6 meses después de que Sarah Williams se arrojara al helado río Yellowstone para salvar a un potrillo Mustang de morir ahogado, sus acciones habían provocado una revisión completa de las políticas de intervención en vida silvestre del Servicio de Parques Nacionales, influyendo en los esfuerzos de conservación en todo el sistema de parques. El rescate, tan polémico al inicio y que había puesto en riesgo su carrera, se convirtió en un catalizador de cambio positivo en la manera de equilibrar la responsabilidad humana con las leyes de la naturaleza. La revisión disciplinaria de sus actos concluyó no con un castigo, sino con una condecoración oficial. El director del Servicio de Parques, James Morrison, entregó personalmente a Sarah el premio a la excelencia en servicio, reconociendo que su decisión no solo había salvado la vida de Río, sino que también había generado conocimientos valiosos sobre protocolos de rescate de fauna. La guardabosques Williams demostró el tipo de valor y compasión que representan lo mejor del Servicio de Parques Nacionales, declaró Morrison durante la ceremonia. Sus acciones nos recordaron que nuestra misión de preservar la vida silvestre a veces requiere asumir riesgos calculados para proteger a los individuos cuya supervivencia beneficia a ecosistemas completos. Los cambios de política derivados del rescate de Río fueron implementados en todos los parques nacionales. Las nuevas directrices establecieron un marco para la intervención de emergencia en la vida silvestre que equilibraba el respeto por los procesos naturales con el reconocimiento de que los cambios ambientales causados por el ser humano, a veces, necesitan soluciones humanas. Los guardabosques recibieron entrenamiento adicional en técnicas de rescate animal, y el equipo de emergencia fue mejorado para apoyar operaciones de salvamento. El propio jefe Mike Thompson, quien al inicio se había opuesto a las acciones de Sarah, se convirtió en uno de los más firmes defensores de las nuevas políticas. Sarah nos enseñó que, en ocasiones, las decisiones de liderazgo más importantes ocurren en momentos donde no hay tiempo para consultar manuales ni esperar autorización, reflexionó durante un entrenamiento para nuevos guardabosques. Su juicio salvó una vida y mejoró nuestra capacidad de cumplir con nuestra misión. La historia de Río atrajo atención nacional que fue mucho más allá de la gestión del parque. Las imágenes del rescate, capturadas por turistas y cámaras del parque, fueron vistas millones de veces en redes sociales, inspirando conciencia sobre la conservación y apoyo a los programas de protección de caballos salvajes. La Oficina de Administración de Tierras reportó un aumento en solicitudes de voluntariado y donaciones para preservar manadas de mustangs, directamente atribuibles a la historia de Río. La documentación de la doctora Walsh sobre la recuperación de Río contribuyó a la literatura veterinaria sobre rehabilitación de animales salvajes, en especial en casos de hipotermia y trauma acuático. Su investigación comenzó a usarse en centros de rehabilitación de vida silvestre en todo el país, mejorando las tasas de supervivencia en situaciones similares. María Rodríguez, por su parte, siguió a Río y a su madre durante meses después del reencuentro, documentando su exitosa reintegración a la manada salvaje. Río no muestra diferencias de comportamiento respecto a otros potrillos de su edad, reportó. Ha crecido sano, fuerte y con todos los instintos de supervivencia necesarios para la vida de un mustang salvaje. El impacto de esta historia fue mucho más allá y se extendió también al desarrollo de la carrera de Sarah. Su combinación de valentía, habilidades prácticas y profundo entendimiento de la conservación de la vida silvestre atrajo la atención de organizaciones de conservación en todo el país. Le ofrecieron puestos en grupos de rescate de fauna, en organizaciones ambientalistas y en institutos de investigación. Pero ella eligió permanecer en el Servicio de Parques Nacionales, ahora como especialista en intervenciones de emergencia con animales silvestres. Con frecuencia regresaba al mismo tramo del río Yellowstone donde había rescatado a Río, reflexionando sobre cómo un solo instante de decisión había generado ondas expansivas que seguían creciendo con el tiempo. Sus acciones demostraron que las elecciones individuales podían influir en las políticas, inspirar el apoyo público a la conservación, y mostrar que los seres humanos podían intervenir en los procesos naturales de una forma que fortaleciera, en lugar de debilitar, la preservación de los ecosistemas. El rescate también le enseñó a Sarah lecciones importantes sobre la conexión entre la responsabilidad humana y el cuidado ambiental. Fuimos nosotros quienes creamos las condiciones que pusieron a Río en peligro, a través del cambio climático y la alteración de su hábitat,
explicaba a los visitantes en programas educativos. Haberlo ayudado fue reconocer nuestro papel en la creación del problema y nuestra obligación de ser parte de la solución. La historia de Río se convirtió en un símbolo de esperanza para los esfuerzos de conservación en todo el mundo, demostrando que actos individuales de coraje podían generar cambios sistémicos que beneficiaran a especies y ecosistemas enteros. Si la increíble historia del rescate de Río te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más relatos sorprendentes de conservación y valentía humana. Comparte este video con alguien que crea en la importancia de actuar para proteger la vida silvestre, porque la historia de Sara y Río demuestra que, a veces, las decisiones más importantes de conservación ocurren en un instante, cuando alguien elige el valor sobre la indiferencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías tomado la misma decisión que Sara? ¿Qué te enseña la historia de Río sobre el equilibrio entre la intervención humana y la ley natural? Tus pensamientos mantienen viva la conversación sobre nuestra responsabilidad de proteger a la vida silvestre que comparte este planeta con nosotros. Gracias por vernos. Y recuerda, a veces, las victorias más grandes de la conservación comienzan con la decisión de una sola persona de no dar la espalda cuando un animal necesita ayuda, demostrando que el coraje individual puede generar un cambio duradero para especies enteras.